pasado unas 6 semanas desde que llegué a Buenos Aires. Desde que llegué por la primera vez al hemisferio sur del planeta en que vivimos. Esta es la primera vez que salgo y tomo el transporte público yo sola. Este es mi lugar favorito de todo Buenos Aires. A lo mejor el único lugar donde realmente me sentí atraída a venir. En este parque los animales deambulan libremente. Quería venir aquí y estar cerca de ellos. Quería venir aquí y conectar con mis emociones cerca de ellos. Por supuesto, lo primero que tenía que hacer era mi cosa favorita en todo el mundo. Lo que hago constantemente, que lo sepa o no. Retroceder el tiempo. Hacía mucho tiempo que no decidía ir a un lugar y filmar. Porque mucho tiempo me esforcé tanto que llegué a odiar filmar.
como si no quisiera volver a hacerlo nunca más. No puedo expresar la sorpresa que sentí esta mañana de decidir de repente. Parece que realmente quería hacer esto hoy. Llegando allí y finalmente sacando mi cámara, empezando todo como siempre. Qué familiar y qué extraño se siente al mismo tiempo. No podía creer que realmente parecía que estaba disfrutando de nuevo. Como si incluso lo hubiera extrañado. Como si hubiera descubierto una parte de mí que había dejado atrás. Antes de llegar aquí, ya sabía que mi propósito al venir hasta Argentina no tenía nada que ver con Argentina. No he venido a ver Buenos Aires. No he venido a experimentar nada en particular de Buenos Aires. He venido aquí o voy a cualquier parte del mundo, no por nada en particular del lugar. La única razón que viajo, la única razón que hago algo es para encontrarme a mí misma. Por eso me ha resultado tan difícil encontrar una razón para salir y ir a cualquier parte. Pero también me di cuenta, supongo que no tenía ninguna razón para no ir a algún sitio tampoco.
una parte de mí simplemente estaba tan agostada, tan desgastada, como si tuviera fobia a todo maravilloso. Sin entender lo que me había pasado, empecé a tener miedo de todo lo bueno. Porque tenía miedo de perderlo. Prefería no encontrarme con nada bueno para evitar el riesgo de perderlo. Para evitar el riesgo de no experimentarlo plenamente. Durante las primeras semanas, lo único que hice fue quedarme en casa. E intentar darme toda la calma y todo el espacio que necesitaba. Al mismo tiempo, luchaba contra un infinito de pensamientos y sentimientos contradictorios de culpa y decepción. Por perder todas estas maravillosas oportunidades del mundo exterior. En algún momento me di cuenta de que la vida no es maravillosa porque ves y haces todas las cosas maravillosas que el mundo exterior tiene para ofrecer. En cambio, ves y experimentas cosas, cualquier cosa maravillosa, porque te sientes maravillosa desde dentro. No importa lo que veas o hagas, o lo que no veas y nunca hagas.
has estado en tantos lugares y has visto tantas cosas diferentes. Cada nuevo lugar te recuerda a tantos otros lugares. Cada lugar te recuerda a todos los demás lugares. De tantos mundos en los que has vivido, de tantas vidas que has vivido, y simplemente caminando en un solo día, en un solo lugar, te encuentras y saludas tantas versiones diferentes de ti mismo. De tantas vidas diferentes. Y tal vez ni siquiera sea que vives en tu vida presente y recuerdes todas tus vidas pasadas. Es que todo está pasando a la vez. Todas las vidas. Todas las vidas que has vivido. Que estás viviendo. Que vivirás. O que podrías vivir. Todo está pasando al mismo tiempo. En verdad, lo que más me gusta hacer en todo el mundo no es de retroceder el tiempo. Hay algo que me gusta incluso más.
es de sentir mis emociones. Simplemente poder sentir mis emociones exactamente como son en el momento. Ya sea entusiasmo, inspiración o tristeza, nostalgia o esa sensación de vacío que te invade cuando te das cuenta que algo te ha escapado. Y que nunca más volverá. Simplemente poder sentir las emociones. No conozco una sensación más liberadora o más reconfortante que esa. Hoy me sentí triste por muchas razones. Pero también me sentí feliz por muchas otras razones. Y también por las mismas razones. Hoy todavía me sentí desilusionada en mí misma por muchas razones, pero también me sentí igual de orgullosa de mí misma. O más orgullosa de mí misma y llena
de esperanza. A veces, cuando miro hacia adelante, hacia mi futuro, y pienso en todo lo que aún no he hecho, en todo lo que aún no he llegado a ser, me siento profundamente desilusionada conmigo misma. Pero cuando miro hacia atrás, me asombro.